Auspician Somos Deporte, MAM Prendas en Cuero, Acliva, Asociación de Clínicas y Sanatorios de la Provincia de Buenos Aires, Corriente Néstor Kirchner, Secretaría de Empleo de Berisso. Primerapágina.info. 30 años incomodando al poder. Telequino vacante. 1.700 millones de pesos. Más un auto, una casa estilo americana, un viaje a Río de Janeiro. Y si esta semana te toca a vos. Telequino, telequino, telequino. ¿Cómo les va? Que tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos al Deporte en Somos La Plata, Berisso y Ensenada en esta jornada otra vez primaveral de jueves 28 de agosto. Quiero arrancar haciendo memoria, quiero arrancar recordando y en cierta forma también, ¿por qué no?, aportando un humilde granito de cultura y de historia para el deporte de La Plata. Porque justamente en Somos Deporte, Somos La Plata, Berisso y Ensenada, prácticamente que hacemos foco, hincapié, machacamos en los deportes de La Plata. Y hace exactamente 20 años se jugaba un clásico, un 28 de agosto del año 2005, que fue icónico, marcó un antes y un después. Fue el último clásico en la cancha vieja de Estudiantes, en la cancha de Tablones. Y marcó un antes y un después porque fue el clásico que pasó de la tragedia al milagro. Literal, literal. Lo digo en estos términos porque vale la pena recordar que ese clásico marcó la historia. Estudiantes de La Plata, hace exactamente 20 años, allá por el mes de agosto del año 2005, tenía cierta persecución política para que deje su cancha de madera y convierta una cancha básicamente como la que hizo Gimnasia, con tablones aireados de cemento. Había marchas en La Plata, había movilizaciones a Plaza Moreno y había al fin de cuentas un destino marcado, que fue el ostracismo que tuvo el club. Primero en la cancha de Gimnasia, porque alquiló la cancha de Gimnasia durante un tiempo, después en la cancha de Quilmes y finalmente, a mediados finales del 2006 en el Estadio Único. Estadio que lo recibió a Estudiantes y que después se convirtió en la cuna de grandes éxitos. Fue la campaña del 2006 que terminó con la consagración del torneo de la cancha de Vélez y sobre todo, fue el estadio en el cual Estudiantes encolumnó la campaña de la obtención de la Copa Libertadores del año 2009, el Estadio Único. Pero hace exactamente 20 años, uno que tiene apenas ha pasado la frontera de los 40 años, tiene que recordarle a todos los chicos y a todos los grandes que seguramente tal vez se olvidaron, que un 28 de agosto del año 2005, Estudiantes le ganaba a Gimnasia 1-0 con un gol de José Luis Calderón. Atajaba, por ejemplo, Navarro Montoya en Gimnasia. Lo dirigía Troglio. Aquel equipo de Lobo terminó peleando el campeonato de aquel torneo Apertura del año 2005. Pero ese día perdió el clásico. ¿Y saben lo curioso? ¿Por qué hago todo esto? En la previa al clásico, a ese partido de la primera, había terminado el partido de reserva. Entre el tiempo que duraba la finalización del partido de reserva y el partido de primera, una hincha de Estudiantes, socia de Berisso, una vecina de Berisso, de nombre Olga Jones, se cayó al vacío. Se rompió un tablón de madera, y cayó al vacío. El dato distintivo, lo curioso, lo llamativo que hoy no pasaría, es que el partido se jugó igual. Había más de 25.000 personas en un estadio que estaba rebalsado de gente. Para aquel entonces, la cancha de madera de Estudiantes, con 25.000 personas, era un estadio colapsado de gente. Parece poco, pero en ese momento era muchísimo. Y el partido se jugó con la tribuna rota. Hoy, en cualquier circunstancia similar, se hubiese suspendido el partido, evacuado a la gente y se hubiese postergado en otro momento. El partido se decidió jugar igual. Yo me acuerdo porque estaba con Pablo Gravellone, en ese momento compañero del diario Hoy. Él era encargado en ese momento de la cobertura de Estudiantes, casi un subjefe de deporte. Yo apenas estaba empezando mi trayectoria periodística, era el tercer año que estaba en el diario. Iba como un colaborador más a cubrir uno de los clásicos de La Plata. Estaba realmente en el año 2005, con un poquito más de 20 años, cumpliendo un sueño que era el de trabajar de periodista, y me quedó impactada esa imagen de la hincha cayendo al vacío, de la ambulancia entrando por el viejo pasillo que hoy se convirtió en el Paseo de los Profesores, llevándose a una persona que no sabían si estaba viva o estaba muerta. 3 horas después se confirmó que estaba viva en el Hospital San Martín, y en el medio un partido de fútbol que los hinchas de Estudiantes festejaron. Y en el medio, obviamente, lo que vino después, la clausura de la cancha. Por eso digo que fue un partido icónico, que marcó un antes y un después.
Fue el último partido oficial de Estudiantes de La Plata, jugando de local en la cancha de madera, en la cancha donde, por ejemplo, encolumnó las campañas del campeonato 82-83, en la cancha que salió campeón del torneo de la B en el año 95, en la que salió campeón de la Copa Libertadores de América, única vuelta olímpica de local en La Plata, en la historia de Estudiantes, en toda la historia riquísima del Club Estudiantes de La Plata, hubo una sola vez que ganó un título en La Plata. Fue la obtención de la Copa Libertadores del año 69, que terminó la definición en La Plata. Todo el resto de las definiciones fueron afuera de La Plata. En el 2006 en la cancha de Vélez, en el 2009 en el estadio de Cruzeiro, en Belo Horizonte. Bueno, y así lo podemos, en el 82-83, uno en Córdoba, el otro en la cancha de Independiente. En el 68 fue de visitante contra el Palmeiras, en el 70 fue de visitante en la Copa Libertadores. O sea, todas copas, todos torneos que ganó afuera. La única vez que hubo una vuelta olímpica en La Plata, en la cancha de madera, fue en el 69. Entonces, en cierta forma es una cancha que tenía historia. Después vino el Estadio Nuevo, 15 años después, prácticamente 14 años después se pudo inaugurar en el 2019. Pero un día como hoy, hace 20 años, como dice el tango, que 20 años no es nada, 2 décadas atrás se jugaba el último partido oficial que el Pincha, en ese caso le ganó a Calderón, con el gol de Calderón 1-0 a Gimnasia. El dato es que en el año 2005 se jugó el partido. Hoy yo creo que no se hubiese jugado. Insisto, se jugó el partido con una tribuna que tenía un tablón roto, que le pusieron sobre la marcha una cinta y que los hinchas jugaron, incluso miraron el partido, sin saber que el que tenía al lado o la que tenía al lado se había muerto, estaba viva. Finalmente, bueno, la pudieron salvar, la vecina siguió viviendo en Berisso, obviamente no quiso ir más a la cancha, quedó traumada. Imagínense caer de más de 30 metros de altura, encima estaba en la parte superior de la tribuna de 55, estaba más cerquita del Pino, de Estudiantes, de la cancha de Estudiantes, y después de eso el expresidente Abadie, que en ese momento era vicepresidente, estaba en plena campaña electoral de Estudiantes de La Plata, hubo elecciones en el año 2005 en septiembre, le llevó una camiseta firmada por el plantel, lo cual se tomó como un acto de campaña política institucional realmente reprochable, porque lo que hubiese pasado, lo que en realidad tendría que haber pasado es que el club no hubiese permitido que eso pase, que hubiese tenido una cancha que no se hubiesen roto los tablones. Había un manto de sospecha muy grande. Esto fue hace 20 años, se quería arrancar en esta, si se quiere, semblanza, memoria, o si se quiere, recuerdo, que tengo para contarte a esta hora de la tarde. Yo me voy a meter de lleno en lo que fue la actividad de Gimnasia y de Estudiantes en la jornada de hoy, pero como siempre recuerdo y digo, a vos que de repente soñás con hacerte millonario y querés en cierta forma jugar y apostar al juego legal, al que no es clandestino, en la ciudad de La Plata nosotros te lo recomendamos siempre y se llama Telequino. ¡Telequino vacante! 1.700 millones de pesos, más un auto, una casa estilo americana, un viaje a Río de Janeiro. Y si esta semana te toca a vos... Telequino, Telequino, Telequino. Y como siempre te digo, si después de repente de ir a jugar a Telequino querés mirar Somos Deporte, qué mejor que hacerlo tomando los mejores mates con yerba mate Verde Agua. Verde Agua es la que va, es la mejor de la ciudad. Podés pedirla al 476-2474, insisto, remarco y sostengo, 476-2474. Yerba mate Verde Agua es la mejor de la ciudad, la más pasadera. Ahí lo tenemos a Tizi presentando la yerba mate Verde Agua, ¿eh? Quien te dice con ese saco en algún momento me reemplace. Podés pedirla al 476-2474 y degustar el mejor mate de la ciudad. A esta hora, para contarte, por ejemplo, que Gimnasia entrenó en Estancia Chica, en Abasto, tenemos imágenes de la práctica en la cual Orfila todavía no se define entre Hurtado o Briasco, para precisamente acompañar a Marcelo Torres, en el ataque. El dato que le agradezco a Leandro Massa, compañero también de Hora Extra, que hoy va a estar Hora Extra, Lean, hace un rato me contacté por el diario Hoy, le dije, menos bonito de todo, me mandó una información, lo más importante es que perdió la reserva 4-0, y sí, es noticia, pero la verdad que la gente quiere saber cómo va a jugar la primera, mi amigo. ¿Con quién juega Gimnasia? Juega con Atlético Tucumán, el próximo día lunes, en el Estadio del Bosque. Y la verdad es que el principal dato es que hay muchas ganas de que Jan Hurtado juegue de titular. Jan Hurtado que iba a estar en una lista previa de la selección de Venezuela para enfrentar a Argentina.
el día jueves que viene, dentro de una semana, pero finalmente, como viene de recuperarse una lesión, no va a estar. Imágenes de la práctica del Lobo, que Orfila tuvo hoy, dividiendo al grupo en 4, en espacios reducidos, intensificando la definición. Hoy hablaba con un socio de Gimnasia, Fabián Latancio, representante de la Cámara de Turismo de La Plata, muy hincha del Lobo, y me decía, che, pero falta un 5 de marca. Y lo sacó a Di Biasi y no lo puso más. ¿Por qué no está más Di Biasi? ¿Qué pecado capital cometió Di Biasi? Di Biasi, no De Blasis, para jugar. Bueno, lo cierto y lo concreto, así entrena el Lobo en Estancia Chica, horas decisivas para el equipo. En la parte institucional, como siempre te cuento, la verdad, Claudio, es que un poco lo que digo, insisto, no es modestia aparte, no es tirar agua para nuestro propio molino. Yo hace 2 semanas, cuando el Lobo ganaba, te dije, guarda que se empieza a perder, y así fue, así fue. Ayer los colegas, bueno, no sé si colegas, los chicos que hacen periodismo partidario de Gimnasia de Letra G entrevistaron a Mauro Coronato. Bueno, era lógico, estaba esperando que pierda para salir a hablar en un medio partidario. Y lo escuché hablar con un lenguaje tan chabacano, tan vulgar, hablando de que no le, literal, dijo así, no le dejamos un choto al que viene. Digo, ¿ese es el candidato que quieren impulsar incluso lo de Letra G? Digo, porque seguramente si le hace una nota porque va con algún adorno, ¿no? Con algún regalito, o no lo sé. Pero acá Coronato tiene las puertas abiertas, como la tiene Toto Pueblo y la tiene Mariano Cowen. Le mando un enorme saludo a Juan Fénix Gosen, que está trabajando denodadamente para mejorar toda la comunicación de un Gimnasia que tiene muchos problemas. Voy a cerrar esto de Gimnasia con lo que pasó con Ivo Mamini. Ivo Mamini fue negociado con un club de Suecia para que rescinda su contrato que termina en diciembre en Gimnasia y obviamente que termine en el club de Suecia. Viajó a Europa, le hicieron la revisación médica porque venía de una lesión y no pasó la revisación médica. Acá lo operaron el año pasado a Ivo Mamini, lo operaron los médicos de Gimnasia. Para Gimnasia el jugador estaba sano, para el AEK Solda de Suecia no estaba sano, y ahora el futbolista está en Barcelona, se tiene que operar la rodilla, se tiene que volver a operar lo que acá operaron mal. Y esto es una pena, pero es una realidad. Lo operaron mal porque en Suecia dicen que está roto, literal, que tiene una lesión que los médicos de Gimnasia dicen que le curaron, pero que allá detectaron que no está curada. Y encima de todo esto, Gimnasia no cuenta con los $300.000 que tenía previstos para pagar deuda, entre otras cuestiones pagar deuda, y ahora le va a tener que renovar el contrato en diciembre a Ivo Mamini, que no lo va a poder contar porque va a estar en recuperación. Una lesión de rodilla y una operación demanda 6-7 meses. Esto realmente es tener o mala suerte o mala praxis, literal. O mala suerte o mala praxis. Esto es lo más importante de un Lobo que va a jugar, insisto, el lunes contra Atlético Tucumán. Estudiantes, mientras tanto, mañana va a viajar a Santiago del Estero porque el día sábado a las 5 de la tarde va a enfrentar a Central Córdoba de Santiago del Estero con lo mejor que tiene a disposición. ¿Se acuerdan cuando yo les dije que no le pesaba al técnico hablar bien del arquero Fernando Muslera? En las últimas horas también salió a declarar Eduardo Domínguez elogiando a Fernando Muslera. ¿Y saben por qué hizo esto? Y, amigo, yo te lo tengo que decir para que abras un poco los ojos. Fernando Muslera es representado por Rodrigo Riep, el mismo representante de Domínguez. Fíjate, ¿te acordás cuando yo te decía que hace 2 meses que todo queda en casa? Algunos también, algunos instagrameros, algunos streamers que te dan La Plata, algunos chicos que reciben un regalito, una camiseta, algo reciben de la comisión directiva o del área de comunicación que maneja la camporista Lopisi en Estudiantes de La Plata, para que vean que no son todas pálidas para el Lobo. Yo también te cuento el detalle, lo que nadie te cuenta, destapo las ollas del pinche del Lobo. Lopisi, que es de la Cámpora, Marín Lopisi, una militante de la Cámpora, es la responsable del área de comunicación de Estudiantes de La Plata. Les arruchó el piso, lo corrió a Javier Porta, que estaba más ligado al gobierno peronista del área de Cafiero, que era del gobierno de Alberto Fernández. Del ex ministro de Economía, le hacía prensa. Bueno, la cuestión es que está todo metido en Estudiantes, está todo mezclado, el peronismo. Lo cierto y lo concreto, algunos pseudocomunicadores que intentan, yo creo humildemente, para mi juicio, a conciencia, casi siendo cómplices, distorsionar un poco la realidad.
elogiaban que Domínguez está elogiando a Muslera. Muslera está atajando bien, No hace otra cosa más que cumplir por lo que se le paga, que es altísimo. Le pagan un sueldo altísimo de casi $100.000 por mes. Lo que llama la atención es que el técnico salga a elogiarlo. En realidad a mí no me llama la atención. Tendría que elogiar a todos los que juega bien, Domínguez. Lo que yo te estoy contando es que lo está haciendo porque está elogiando al tipo que es representado por su propio representante. Le está haciendo un favor a su amigo, que es representante, diciendo poco más, Muslera, auméntenle el sueldo. Esto es indirectamente un mensaje subliminal a la comisión directiva y a Verón para que a Muslera el mes que viene, o si Estudiantes llega a fin de año con una gran campaña con Muslera, Muslera pide un aumento de sueldo. ¿Para qué pide el Muslera un aumento de sueldo? Y para que Rodrigo Riep, que es el representante de Muslera y de Domínguez, se lleve una comisión mayor. Y para que esa comisión, quizás, tal vez no, tal vez es todo producto de la imaginación de Ferrari. Probablemente mi información no sea tan buena. Quizás esa comisión vaya como un retorno también al técnico. Entérate cómo se manejan las cosas. Lamentablemente es antipático, pero es real. Es así lo que te tengo que contar. Vamos a la tanda y a la vuelta te muestro los goles de Messi, lo que pasó en el US Open, lo que está pasando en el básquet y mucho más deporte. ¿Pensaste alguna vez cuáles son las estrellas que tiene la camiseta de tu equipo? Esas que siempre defendés y llevás con orgullo. Son esas estrellas que hacen que la gente te quiera ver siempre a vos. Las que nos llevó 9 años construir y que ahora es el momento de mostrar más que nunca, porque nosotros sabemos todo el trabajo previo que hay detrás de cada juego y cada operación. Y que somos los que ayudamos a nuestros compañeros a que cierren y metan el gol. Que cuando las cosas se ponen difíciles, sabemos apretar los dientes y salir para adelante como equipo. Porque no hay nada más lindo que levantar una nueva copa y seguir cumpliendo el sueño de nuevas familias. Llegó el día de salir a la cancha, la frente bien alta. Llegó la hora de mostrar nuestras estrellas. Podés conocer las grandes capitales del mundo o redescubrir una capital única. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Hola, soy Nahuel Smith, vecino de la ciudad de La Plata y candidato a concejal por el Frente de Nuevos Aires. Quiero que tengamos una ciudad segura, con posibilidades reales y donde los vecinos seamos escuchados. No vengo a venderte discursos baratos, vengo a poner el cuerpo y a trabajar en serio. Este 7 de septiembre te invito a que nos acompañes para empezar juntos este cambio que tanto necesitamos. Este 7 de septiembre votá a Nuevos Aires, lista 2205. En Imperio te acompañamos y asesoramos en la elección de los materiales para crear tus espacios. Viví la experiencia Mi Casa, Mi Imperio. Visítanos en nuestra web o seguinos en las redes. Tony Caribe lleva el ritmo en las venas. Una pena y otra pena, son dos penas para mí. Tony Caribe presenta su nuevo hit, Cállate Corazón. Cállate corazón, cállate. Tony Caribe, haciendo bailar al mundo entero. Tony Caribe, contactos directos 221 498 7095. Bueno, una buena noticia se dio anoche porque Lionel Andrés Messi clasificó al Inter de Miami a la final de la Leagues Cup,
ganó 3-1 contra el Orlando, por lo tanto marcó 2 goles y bien vale la pena destacar, marcar, informar y degustar. A esta hora de la tarde vas a ver cómo ahora está atacando en el primer tiempo el Inter, pero en el segundo van a llegar los goles, los goles de Messi, uno de penal, el otro, bueno, obviamente de jugada. Fíjate el gol que va a venir ahora en un ratito, en minutos. La verdad que va a jugar otra final Messi, es importante decirlo, en el país en donde Dios mediante estaremos otra vez el año que viene acompañando a la selección en otro mundial, es increíble, ¿eh? Prontamente se van a cumplir 3 años ya de la obtención del Mundial de Qatar y se viene otro mundial más. Bueno, ya va a llegar el gol de Messi, que lo tenemos por ahí. Mientras tanto lo vamos convocando al ruso también para que hable un poquito, para que informe, no que hable. Hablar habla cualquiera. Informar, informamos pocos. De automovilismo, Si lo tengo mejor y si no, bueno, lo dejaremos para mañana, mientras vamos cotejando algunos resultados. ¿Dónde está? Listo. Al piste perdiste, como dice Tony Caribe, Ahora va a venir el gol del Inter de Miami. La verdad, mi amigo director Claudio Pacheco junto a Javi Guzmán están haciendo un esfuerzo igual que yo. Le pedí que me hagan los goles, nada más. Poco más me editaron todo el partido, pero bien. No ellos, no por supuesto. Un tema nuestro, que lo vamos a ir prolijando. Ahí está, el gol de Messi, bien, el primer gol de Messi. Y ahora va a venir el segundo, que es el más lindo. Había empatado y ahora viene el segundo, mirá. ¡Gol! Si no lo viste, porque es probable, se veía por plataforma, con este tanto el Inter da vuelta al partido y Messi, bueno, termina ganando 3-1 y clasifica al Inter a ya una nueva final, en este caso de la Leagues Cup, torneo que se está disputando obviamente en el hemisferio norte del continente americano. Después también tenemos para contarte, informarte y mostrarte lo que ha ocurrido lamentablemente en tenis. Tomás Echeverry es el tenista de La Plata que nos estaba representando, quedó eliminado en el US Open en un partido de segunda ronda, aquí lo vemos también, encuentro correspondiente, insisto, a la segunda ronda de la Leagues Cup de Estados Unidos, perdón, ¿qué estoy diciendo? Del US Open de Estados Unidos, contra el checo Lecchep, perdió Echeverry sin atenuantes, y hoy terminó de perder, lamentablemente, también Francisco Cerúndolo, así que no fue una buena jornada para los tenistas de nuestro país. Perdió Cerúndolo contra Leandro Ried, el suizo, en 5 sets. La peleó, la batalló. También partido correspondiente a la segunda ronda. Y estas son imágenes de la derrota de Tommy Echeverry. El Grand Slam de Estados Unidos es el cuarto de los 4, precisamente, que dispone el circuito mundial de tenis todos los años. Empieza con el Grand Slam de Australia, continúa con el Grand Slam de Francia, Roland Garros, sigue Wimbledon, justamente en el Reino Unido, en Inglaterra, y cierra en Nueva York con el US Open de Estados Unidos. Esta también es información, tengo también algo de básquet para mostrarte, por si ayer no lo pudiste ver, la Selección Nacional Argentina de Básquet Masculino en el American Cup ganó ante Colombia. Así que también está jugando la Selección Nacional de Básquet y queríamos repasarla, mostrarla y contarla, porque son al fin de cuentas datos, informaciones que vamos contando en este resumen de noticias que a diario hacemos. En la AmeriCup, así se dice bien, le ganó a Colombia y sigue adelante la Selección Nacional Argentina, en este caso de baloncesto o de básquet, como te guste más. Hacemos un repaso entonces de tenis, de básquet y obviamente también de fútbol internacional, al margen de lo que te conté del pinche y del lobo en esta jornada, insisto, 28 de agosto, fecha en la cual se jugó el último clásico de la historia en la cancha de madera que tenía Estudiantes. Me acuerdo de esa cancha y cierro con esto. Los hinchas del Lobo habían hecho una canción que decía de tablón, de tablón, de tablón. Bueno, hicieron piquete, hicieron... Uno que es muy platense sabe. Después a Estudiantes le clausuraron la cancha, estuvo realmente hasta el año 2006 dando vueltas por Quilmes, por la cancha de Gimnasia, vino a La Plata, después volvió a Quilmes, volvió al Estadio Único y finalmente
en noviembre del año 2019 volvió a jugar de local, en donde hoy ya tiene un estadio de cemento, como quería en aquel entonces, hace 20 años muchos hinchas, en 1:57. Gracias por estar del otro lado. Hasta mañana a las 7 de la tarde con mucho más deporte con todos ustedes.